La doble moral es un criterio aplicado cuando a un individuo o institución se le acusa de ejercer una doble norma en el tratamiento dado a diferentes grupos de personas, es decir, que injustamente permiten más libertad de conducta a un sujeto que a otro. Esta es la definición que da la Wikipedia de lo que es conocido como doble rasero, doble estándar o más bien como doble moral. Es justo lo que detecté en un artículo de nuestra periodista colombiana favorita, Claudia Palacios, que me llevó a analizar ese artículo. Hoy es el Día de la Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, a propósito del cual la ONG Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres contrató la primera encuesta nacional sobre percepción del aborto. Y no obstante que la organización nota algunos avances en cuanto a aceptación de los casos en que la Corte Constitucional despenalizó el aborto, hay resultados que indican que aún falta un largo camino por recorrer para que las mujeres puedan acceder libremente y de manera segura a ejercer el derecho del aborto. Ciertamente estoy de acuerdo con un punto. Aunque en varios lugares están dando paso para legalizar el aborto, no lo veremos en esta década y quizá tampoco lo veremos en la próxima esa legalización. Sí, es un derecho en tres casos, léase y entiéndase bien, no un delito ni un pecado. Lo de que sea un derecho es una cuestión aún más lejana de ser aceptada que la misma legalización. La legalización en ciertos casos es una meta menos ambiciosa, pero más realista, más cercana y con más probabilidades que suceda. El que se establezca como un derecho de las mujeres, un derecho de las personas, es algo que creo que es muy, muy lejano. Empecemos por los avances. Empecemos por los avances. La encuesta, realizada por Cifras y Conceptos, muestra que ante la pregunta ¿el aborto debe ser una decisión libre de la mujer?, el 47% respondió que sí, mientras que a la misma pregunta hecha en una encuesta en 2009, solo el 32% dijo que sí. Ok, acá hay un cambio. Obviamente no tan marcado, pero muestra la tendencia de lo que hablaba antes. Además, al preguntar sobre quiénes deben intervenir en la decisión, un 62% dice que solo la mujer y solo un 1% dice que la iglesia tiene velas en este entierro. Se nota que la tendencia sigue dejando sin consultar al padre sobre la decisión. Ya había hablado antes sobre los problemas que trae la unilateralidad de la decisión de tener o no tener un hijo. Nuestra bien amada y nunca bien ponderada periodista nos da, como de costumbre, algunos números indignantes para ella. De aquí en adelante vienen los pendientes. El 15% de los consultados cree que no está bien que una mujer no quiera tener hijos. Hágame el favor, como si las que no son madres no pudieran ser de gran utilidad para la sociedad. O sea, como gallinas ponedoras que cuando dejan de poner las mandan a la olla del sancocho. Esto se llama ver el vaso medio vacío, o más específicamente ver un vaso un 15% vacío. Esto significa que el 85% de la población no ve la maternidad como el objetivo fundamental para que la mujer se realice en la vida, y podría arriesgar que esa pequeña porción de la sociedad colombiana es la que corresponde a la visión conservadora tradicionalista religiosa que siempre estará presente, ya que se basa en un dogma y no es por lo tanto una posición reflexiva. Nuestra periodista continúa. Y a pesar del fallo de la Corte, un 14% no cree que el aborto en caso de malformación del feto deba estar despenalizado, igual que rechaza la despenalización el 12% de los encuestados cuando la vida de la mujer está en riesgo, y el 19% si es un embarazo producto de una violación, y el 18% si es la salud de la mujer la que está en riesgo. Ahora dejen que lea el vaso lleno de este párrafo. Significa que hay un 86% de la población que bien le importa un comino que la gente aborte o no, o bien está a favor de su legalización o no ve ningún problema en el aborto. Ese 12% que no cree que se deba permitir que la mujer pueda tener un aborto si su vida está en juego, creo que corresponde a ese 15% anterior, de la gente religiosa más inflexible, pero dicho de otro modo, el 88% del público colombiano está de acuerdo o no tiene problema alguno con tal aborto terapéutico, y un similar porcentaje, el 81% de la población, no ve mal que se realizara cuando es producto de un abuso. Básicamente, nuestra amada periodista se dedica a gritar a los cielos por un porcentaje mínimo de gente que siempre estará ahí en contra del aborto. Se pone a gritar por un vaso algo vacío. El lograr el 100% de aceptación es un tema para nada realista. No importa cuál sea el tema, siempre habrá una oposición. Y si se están manejando estos números, no parece que la posición pro elección o pro aborto la tenga tan difícil para lograr el aborto legal.
Y me dejé de lado a propósito ese 18% sobre la salud de la mujer porque sinceramente no sé a qué demonios se refiere con esto. No sé en qué casos un embarazo puede atentar contra la salud mental de una mujer y que el aborto resulte en sí mismo una terapia adecuada para la salud mental de la mujer. O sea, no prefieren lisiadas, nos dice nuestra periodista, locas o deprimidas antes que abortantes, aunque el hijo no sea de ellos. Habráse visto esa manera de meterse a uno entre las cobijas nada sutil. Eso me huele a violación virtual. Fuchi de acá, nos dice. Y yo tengo que decir, oh ironía, dulce y sabrosa ironía. O debería decir el caradurismo de acusar a otros de meterse en la cama ajena cuando desde el primer artículo de esta columna lo ha hecho ella. Esto nos lo dice una persona que no tuvo el pudor alguno de pedir esterilizaciones forzadas porque unos hombres no querían tener la cantidad adecuada de hijos que ella ve como correcta. Ella misma, al enterarse que el Pollo Araujo, un ex movilizado de la FARC colombiana, tenía 16 hijos y no veía mal tener tal número de hijos, levantó el teléfono, personalmente lo llamó, habló con él para convencerlo de que no tuviera más hijos, de hacerse la vasectomía. Y luego de no poder convencerlo, escribió un artículo lamentándose como muchos machitos tenían demasiados hijos. También se lamentaba en ese artículo que solo el 5% de los hombres consideraran la vasectomía para reducir la cantidad de hijos que deberían tener. Pero no solo eso, sino que promovía hacer un plan de planificación audaz para esterilizar como perros callejeros, palabra citada textualmente de ella, a los hombres antes que tuvieran demasiados hijos. Incluso ella misma reconocía que se metía en un hielo delgado quebradizo al reconocer que lo que proponía olía a una violación de derechos humanos. Intrusión, para nuestra periodista, parece que es meterse en las sábanas que habitan las mujeres, pero meterse en las sábanas que habitan los hombres es preocuparse por la salud pública. Y nuestra periodista continúa en su artículo. Pero la tapa de los resultados está en el 25% de los encuestados que considera que las mujeres que decidan interrumpir voluntariamente el embarazo deben ir a la cárcel. Pues bien, si se tomara el tiempo de ver lo que esta gente piensa en vez de rasgarse las vestiduras por unos pobres números de oposición, comprendería la problemática del aborto, comprendería la dificultad de lograr la legalización del aborto. Se hubiera dado cuenta de que mucha gente piensa que la vida comienza desde la concepción misma, así que un óvulo fecundado es una vida humana, y eliminarla sería el equivalente a un asesinato, por lo tanto un crimen, y por lo tanto condenable con prisión. Si solo se tomara el tiempo de investigar, de informarse, lo vería. Ajá, como en El Salvador, donde hay mujeres que purgan penas de prisión por haber abortado fetos de sus violadores. Y este es el dilema ético del aborto, nada nuevo bajo el sol. La prohibición parte de ciertos valores éticos y morales que son los que se ponen en debate, ya que no parecen contemplar estos casos mostrando un enfoque pobre del asunto y de sus implicaciones. En el caso de Evelyn Hernández, una estudiante salvadoreña de 18 años que tuvo un aborto espontáneo tras haber sido violada varias veces por un pandillero, la jueza, sí, una mujer, la condenó a 30 años de cárcel por homicidio agravado porque no buscó atención prenatal. Tomando estos meros datos simples como los únicos disponibles porque puedo tener, como dije, es un hecho lamentable, pero no es ilegal. Esta jueza hizo cumplir la ley basada en la prohibición del aborto, lamentable, pero legal. Hacia allá parece querernos llevar esa cuarta parte de la población colombiana. Me parece que a nuestra periodista le molesta, más que nada, es la oposición, como si quisiera que esa oposición desapareciera antes de entenderla y convencerla de lo contrario, de entrar a argumentar con ella, a debatir con ella. Solo la oposición a su posición le molesta. No creo que sean los números lo que le molesta, sino la mera oposición. Dicho esto, me parece preocupante que solo el 41% de los encuestados considere importante que su candidato a la presidencia defienda el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y que solo un 41% de las personas reciba información sobre este derecho a través del centro de salud. El resto se informan por el ram de los medios, redes y amistades. De nuevo, que el aborto sea un derecho es una cuestión aún todavía más lejana y más complicada que la simple legalización. Pero bien, me cuesta entender su valoración de los números. Tenemos un 40%, casi la mitad, de las personas que les interesa tener un candidato a presidente interesado en el aborto. Un 40%. Pareciera que esta periodista busca el 100% de aceptación,
como que no hubiera de existir oposición alguna. Todos deberíamos ver lo obvio de la legalización del aborto, y ciertamente es algo difícil de lograr, un 100%, como dije antes. Y ya se tardaba porque volvemos a las cifras y ya volvemos a la misma argumentación de los otros dos artículos, de los artículos que ya vamos analizando. Voy a las cifras más recientes del Ministerio de Salud. En 2014 hubo 6.593 nacimientos en niñas de 10 a 14 años, o sea, todos por violación, y 144.031 en adolescentes de 15 a 19 que por supuesto no estaban preparados para criar, ya que ni les habían terminado de criar a ellas mismas. Cada artículo que me enfrento de esta periodista más me acerca a la convicción de que esta le molesta que los pobres tengan hijos. Les preocupa, pero le preocupa más que el Estado termine dándoles ayuda manteniéndolos. Siempre termina en el mismo punto. Los pobres no pueden mantener a sus hijos y por lo tanto el Estado o alguien más terminará manteniéndolos. Y hay algo más, algo interesante que sostenía en un artículo anterior. En el caso de una niña con síndrome de Down, esta periodista abogaba por su esterilización para evitar la posibilidad de un embarazo y por lo tanto un hijo que no podría mantener, y que si no terminaría el Estado manteniéndolo. Aquí repito la pregunta que hice antes: si la lógica en ese caso era evitar vía esterilización un embarazo no deseado, ¿aquí deberíamos esterilizar a todos estos adolescentes? A nadie se le puede obligar a abortar. Entiendo que el remedio, entiéndase aborto, puede resultar peor que la enfermedad, entiéndase violación, por ejemplo, no hijos. Porque un aborto puede ser muy traumático, pero estoy seguro de que muchas de estas chicas, si hubieran tenido acceso a información correcta, sin prejuicios, hubieran decidido dejar la maternidad para cuando pudieran ejercerla de manera que les garantizaran a sus hijos unas condiciones básicas de bienestar. Déjame entender bien esto. Si el aborto puede ser más traumático que una violación, por lo tanto también lo será para un embarazo no deseado. Entonces, ¿por qué legalizar el aborto? Si el aborto puede resultar más traumático que un embarazo o una violación, ¿por qué legalizarlo? ¿Por qué arriesgarnos a someter a un trauma mayor a estas mujeres? Pero bien, a menos que se esté refiriendo con aborto al aborto clandestino. Aunque algunos sostienen que incluso para un aborto seguro puede ser un evento bastante traumático para la mujer. Pero bueno, estas son otras consideraciones en el debate del aborto, complicado y largo de tener. Pero acá hay algo todavía más interesante. Nos está diciendo que lo que deberíamos hacer antes de legalizar el aborto es centrarnos en la educación sexual. Si le damos a los jóvenes la información adecuada, una mejor educación sexual, nos ahorraríamos el tener que legalizar el aborto. Entonces, de nuevo, ¿por qué estamos hablando del aborto? Pero acá hay algo más interesante. Nos está diciendo nuestra periodista qué es lo que deberíamos hacer antes de legalizar el aborto. Y eso es centrarnos en la educación sexual. Si le damos a los jóvenes una mejor educación sexual, nos ahorraríamos el tener que legalizar el aborto. Esto es una argumentación bastante común dentro de los defensores de la legalización del aborto. Pero esto nos lleva a una pregunta. Entonces, ¿por qué estamos centrándonos en la legalización del aborto y no en la educación sexual? Si la educación sexual evita que aparezcan los abortos, entonces nos está diciendo que el aborto realmente no es un derecho o un método de control de natalidad, sino que más bien es una medida paliativa para los embarazos no deseados. Esto hace que nos deberíamos centrar más en la educación sexual. Pero allí ya estamos entrando en un debate bastante diferente. Si vamos a darle educación sexual a los jóvenes, ¿qué valores debemos elegir transmitirle? ¿Qué valores darle? ¿Deberíamos enseñar la extensión hasta el matrimonio? ¿Deberíamos confiar que informándolos de los anticonceptivos los vayan a usar? Pero si también les enseñamos que el aborto está a su disposición, ¿cómo podremos esperar que se comprometan a usar anticonceptivos si pueden abortar? O bien, ¿qué criterio usaríamos para decir cuándo es conveniente tener un hijo o no? Pensemos en el primer artículo de nuestra periodista. Ella iba a marcar cuándo era conveniente o no a hombres adultos, no adolescentes. Así que no necesariamente los adolescentes podrán decidir cuándo es conveniente tener un hijo o no, porque ya la misma periodista nos está informando de que hay hombres adultos que no saben poner un criterio para cuándo dejar de tener hijos. Y estamos hablando también, obviamente, de una periodista que no duda en meterse en la vida sexual de los hombres, no duda en meterse en la sábana de los hombres, fuchi de acá, y que a los cuales designa como perro callejero y que no tiene problema de esterilizarlos, pero también que ve como despreciable el meterse en la vida sexual de las mujeres.
Esto hay que tener en cuenta y este es el doble rasero que hablaba antes. Sin embargo, todo esto es un debate diferente, un debate muy anterior al aborto, como incluso lo muestra nuestra periodista. Y es curioso que nadie haya puesto el énfasis en la educación sexual si esto previene los abortos. Todo parece ponerse el énfasis en la legalización rápida, completa y por completo libre del aborto, al punto de calificar de entrometidos en camas ajenas a la oposición. Pero hasta que las partes involucradas en este debate del aborto no se interesen en las posiciones contrarias, no se interesen en ver, analizar y rebatir los argumentos de esas posiciones contrarias, el debate del aborto va a seguir y seguir y seguir y nada se avanzará en él. Esta es la humilde opinión de un perro callejero, o sea, un hombre, según Claudia Palacios, que no es ni feminista, pero por eso no es patriarcal.